países más afectados hoy por hoy en el tema económico con crisis, es el sector textil de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, sabemos lo que pasó hace unos días nada más con una empresa marplatense, justamente la empresa Textilana, la decisión de suspender personal, por la caída brutal que han tenido de las ventas, ¿no? Tendrá que ver también seguramente el tema de la apertura de importaciones. Bueno, vamos a hablar un poco de esta crisis, de la actualidad del sector y cómo ven el año que viene con Guillermo Fasano, de la Cámara Textil Marplatense. Guillermo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por llamar. No, por favor, querido Guillermo. Bueno, situación compleja. Había arrancado el primer trimestre del año con buenas expectativas de venta, buenas ventas, pero lamentablemente después esto se revirtió, ¿no? Se estancó y se revirtió. Sí, nosotros dijimos sintéticamente que el año pasado que este cambio de modelo económico, para llamarlo, este cambio de gobierno con Ujú. modelos diferentes, Totalmente diferente, sí. habían hecho caer la actividad, ya sea la producción y el consumo, era en un 30%. O sea, había un plan de propensión al consumo y un plan de ajuste. Y eso era un escalón muy importante que estábamos resistiendo a los despidos y a las suspensiones, tratando de ajustarnos. Ujú. Pero hubo dos o tres hechos posteriores que marcaron esta nueva realidad. La primera fue cuando en noviembre del año pasado, nosotros que pedíamos rebajas impositivas para Mm. poder acompañar la apertura de la economía y la Ujú. competencia internacional, nos despachamos con que le bajaron los impuestos a los chinos. Mm. La invasión de las plataformas es un efecto muy importante para nosotros, porque no solo reemplaza la producción nacional por la producción extranjera, sino que al tener el sistema de puerta a puerta, elimina todo el comercio Claro, y la intermediación. claro, claro, claro. No solamente la Eso, producción, sino también el punto de venta. O sea, se pierden claro, muchas... porque Sí, en la década del 90, cuando se abrió también la economía, el producto se reemplazaba en la industria solamente, mm, pero después había un importador y una cadena de claro. comercialización que era nacional. Este se ha cambiado, es una realidad, esto es un relato objetivo. Después hubo otro problema que yo creo que es muy importante, que se llama atraso cambiario. Yo no sé si la Argentina está cara o el dólar está barato, Mm. pero hay un atraso y para eso no hay discusión, ya que, y esto afecta a Mar del Plata, la balanza turística es altamente deficitaria, esa tiene una sola razón, más barato viajar afuera y por lo tanto eso también afecta al comercio de nuestra producción nacional porque los productos importados terminan por una cuestión de cambio siendo más económicos. Y el broche final o el moño Sí, final de la de, situación de este combo, fue sí. para mí una cuestión de mala praxis económica cuando el gobierno quiso, por esa promesa electoral o porque se piensa que es omnipotente o que no se puede equivocar, quiso eliminar el cepo de una sola vez, de una sola forma, y pensó que podía pasar de un sistema de tipo de cambio controlado, regulado, como lo hacen todos los países del mundo, a un sistema absolutamente libre. Cuando abrió el tipo de cambio, el precio del dólar le resultó incontrolable y no tuvo mejor idea que aumentar las tasas de interés a valores delirantes, a tasas delirantes. Mm. Recibimos las tarjetas de crédito con las notas que dicen que refinancian los saldos al 180% anual y la inflación es del 1,5 o el 2%. Eso ha hecho que el consumo
haya caído, porque la tasa de interés esa no se aplica a las empresas, se aplica a los consumidores. Nosotros vemos en nuestros comercios que cada vez se usa menos las tarjetas de crédito. Están colapsadas las tarjetas de Claro, la crédito. gente Hoy está, claro, toda la gente está agotada. pide, Sí, está agotada. sí, 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 sí. Y el sistema, y además se está haciendo también, bueno, pero eso no sé si vamos a quedar vivos, pero se está haciendo la experiencia de las plataformas. Cada vez escuchamos más y además nosotros lo conocemos, que la gente compra cosas baratas afuera y después cuando llegan no es la calidad que Sí, llegó buscaban o tienen algo. el producto engañoso, ¿no? Toda esa experiencia, bueno, esos 4 factores para mí han hecho que haya habido a partir del segundo semestre, a partir de las tasas de interés del 15% mensual, ahí ha habido una brutal caída de la demanda. Eso provoca, ya no es un 20, un 30%, ya es mucho mayor, y eso provoca suspensiones, despidos, etcétera, etcétera. Es un problema grave. Sobre este combo que estamos hablando, ¿no? Usted está mencionando que es tan preocupante, bueno, hay varios puntos. Sobre todo las empresas, las que quedan, las que sobreviven a esta crisis importante, se replantean seguramente la forma del negocio a seguir, ¿no? Será el negocio, el tipo de negocio clásico seguramente evolucionará de otra manera porque como está planteada la situación, es compleja, no funciona, ¿no? Sí, mira Sergio, esto es una respuesta heterogénea porque cada empresa es un mundo Ujú. que se suma a la solidez financiera o económica que pueda o no tener, que por suerte todas las empresas que han quedado en Mar del Plata después de tanto, por lo menos en el sector nuestro textil, son empresas sólidas, son empresas de trayectoria, que tienen Ujú. capital, que tienen patrimonio, que tienen reservas, que tienen mucho stock, lo van acomodando. Lo que uno no puede hacer es ver que hay un nuevo sistema, un nuevo modelo ya instalado, porque está instalado, y donde le da una pérdida permanente. Eso se resuelve de una sola manera, eso se resuelve ajustando y despidiendo gente. El, lo que cada empresa decide está en función de su expectativa. Y como somos pymes, porque el 100% de la industria textil del pullover de Mar del Plata es pyme, se mezclan también otros componentes emocionales que son muy importantes a la hora de decidir. Nadie quiere cerrar una empresa que le costó 80 años construir, nadie quiere dejar de tener su nombre que con orgullo tanto tiempo lo Claro, fabricó. claro. Nadie quiere perder el oficio que nosotros tenemos, que es espectacular. Y entonces uno escucha distintas versiones. Uno que dice esto no va más, yo voy a cerrar, Sí. hasta el que dice, bueno, voy a ver cómo me ajusto, y hasta el otro optimista, ¿no? Que dice, no, esto lo hemos pasado varias veces y esto va a cambiar y esto va a pasar y nosotros vamos a volver a resurgir como pasó en el pasado, ¿no? Claro, claro, Por claro. eso hemos llegado hasta acá. Sí. ¿Qué pasó con el tema de la empresa Textilana, esta empresa una de las más importantes de la ciudad de Mar del Plata, de carácter nacional y hasta internacional, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy por hoy de Textilana? ¿Por qué la cantidad de despidos? Bueno, debe ser el combo este que estamos mencionando, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero decir que Textilana es un orgullo para la ciudad. Es la empresa de fabricación de suéteres más grande de América, no de Sudamérica, de Qué América. No bárbaro, hay en ¿no? el continente americano una empresa como esa, Ujú. con 150 máquinas de tejer, muchísimas de ellas de última generación, tienen una lavandería integrada. No hay. En China puede haber máquinas como esa. Mauro Sergio Todisco decía, yo soy el chino argentino. Ujú. Pero ellos tienen una filosofía o una forma de comportarse, y mal no les ha ido, mirá lo que han crecido, Ujú. que a uno
uno le puede gustar o no, ellos miden resultados económicos 100%. ¿Sí? Cuando se sientan con un empleado, dicen, vos para esta tarea tenés que hacer 100 de este producto, 100 unidades, 100 claro. procesos, y si no rinden, no lo continúan. Son eficientistas 100% y miden los resultados económicos. Por eso es un buen emblema para ver lo que está pasando, porque ellos en esta decisión de suspender la mitad del personal hasta marzo, está atrás de una realidad absoluta de la caída de la demanda en la mitad. Ellos cae la mitad, nosotros necesitamos la mitad en la gente. Claro. Y esto es lo que ha pasado. Ellos pagan indemnizaciones, creo que están pagando el 75% de cada sueldo de eso para que la gente se quede en la calle, en la casa. Es decir, es una cuestión así, ¿no? No es que le dejan de pagar el 50%. Pagar el 75% de la mitad de los sueldos sin que vayan a trabajar es un esfuerzo económico que hay que reconocerle a una empresa de tantos años y emblemática como Mauro Sergio. Pero esos son un buen ejemplo de lo que está pasando. Claro, la crisis en la cual estamos metidos. El tema, lo mencionaba usted hace un ratito, el tema impositivo, ¿no? Uno de los temas fundamentales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué perspectivas tienen? Porque va a haber teóricamente una reforma impositiva, lo mismo que una reforma laboral o una modernización laboral, como dijo el gobierno. ¿Qué expectativas tienen con respecto al año próximo, con respecto a estos dos puntos? Bueno, primero quiero decirte que todos pedimos una reforma impositiva, una reforma laboral, un mejoramiento, un sistema financiero que hoy es inexistente. Las empresas no tenemos crédito y, bueno, que nos vengan a ofrecer créditos al 6% mensual y con una inflación del 1,5% es no existir crédito. Es decir, el crédito es un problema, no una solución. Y el otro tema que en eso sí estamos cansados las pymes es el tema de la regulación. Tanto el tema laboral como el tema impositivo están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque yo siempre doy un ejemplo que es el final, después de la reflexión de todo lo que pasa. Un empleado por el cual yo tengo que desembolsar 1.600.000 pesos, le pongo en el bolsillo del trabajador 1.000.000. Y cuando ese trabajador va al supermercado, le cobran un 40% más de impuestos. Sí, en esa relación... ¡Qué locura! ¿Eh? ¡Qué locura! Digo, qué locura, ¿no? Pero la realidad, sí, Sergio, sí, no. Sí. Lo que pasa es que no se quiere hablar de este tema. Si no quieren hablar los gremios y las cámaras empresarias, que son los que acordaron estas condiciones en las convenciones colectivas, y no quiere hablar ni de los impuestos, la política. ¿Y usted, esto es lo que ocurre. ¿Se podrá usted cree que habrá, como se habla en el Senado y en el... ¿Habrá quórum suficiente para, por decirlo de una manera suave, para poder modificar este tema como es el... Es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque el tema laboral no solo depende de una nueva ley, que es una buena iniciativa, es decir, sí se arranca por la ley, pero el problema laboral, esta industria, el juicio laboral, estos honorarios desmedidos, todo esto que nosotros conocemos y que destruye, y que además nos impide a nosotros o nos bloquea la iniciativa de iniciar nuevos proyectos. Hay emprendedores que quieren hacer, pero todos dicen cuando son pymes, no, yo empleado no tomo. Sí, por el alto riesgo eso bloquea el desarrollo. Pero el tema laboral, por ejemplo, depende no solo de una modificación de la ley, depende de la justicia. Y en la justicia
ahí está la jurisprudencia nacional y están las jurisprudencias provinciales y están las leyes de procedimientos provinciales. Un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires sucede algo que es inaudito, que es que hay instancia única de fallo. ¿Sí? No hay ni audiencia previa de conciliación, ¿sí? No se ha implementado el SECLO, que es una ley de orden nacional. Es decir, la justicia laboral se rige por un régimen nacional, pero en la provincia de Buenos Aires se ha obviado el SECLO, que es una instancia donde uno va con el trabajador al Ministerio de Trabajo y trata de ponerse de acuerdo. Claro. Acá directamente se inicia en juicio y entonces ya está obligado a contratar abogados el trabajador y el empleador. ¿Eso pasa solamente en provincia de Buenos Aires? En segundo lugar, hay una instancia única, porque hay tribunales de trabajo que dicen ser colegiados, pero es un sistema que funciona como funciona como si fuera un solo juez, porque en la práctica, cuando ingresa una demanda, uno de los 3 jueces del tribunal se lo adjudica y lo sustancia. Y no hay posibilidades de apelar. Un principio de los derechos humanos universal es la instancia doble. Bueno, las pymes de la provincia de Buenos Aires no tenemos ese derecho humano. El tercer problema de los juicios son las leyes de honorarios que habló el presidente. Y esas son provinciales. Él podrá decir lo que quiera, pero las leyes son provinciales. Y en los impuestos ocurre también el mismo problema. Hay impuestos nacionales, provinciales y municipales. Yo quiero decir, como síntesis, en un trabajo que nosotros hicimos, que entre el 42 y el 45% es la carga tributaria sobre las ventas solamente, sobre las ventas, olvidémonos de ganancias, de impuestos al patrimonio, de impuestos sobre los bienes, de los servicios municipales de alumbrado, barrido y limpieza, olvidémonos de todo eso. Sobre las ventas es entre el 42 y el 45% de la facturación, dependiendo de la actividad. Ese monto se reparte, el 9% es nacional de ese 42 y el 30 y pico por ciento es provincial o municipal. Imagínate vos, sentar a todas las partes a rebajar esos impuestos, que además todos tienen déficit. Es un tema altamente complejo. Muy complejo. Por eso lo que nosotros hacemos es